visto esas películas que cuando hay alguien en el estrado de un juez o cuando alguien está a los pies de un rey? Tú nunca has visto una serie donde hay un, qué sé yo, un gran emperador, como a veces tiene que venir, por ejemplo, un emperador oriental, cuando tiene que venir la gente de rodillas hasta un frente donde para llegar allá arriba a ese trono tú tienes que mirar porque está a escalones arriba. ¿Cómo tú te sentirías si fuera una persona como esa? En el video anterior yo mencionaba que si tú eres una persona que te consideras justo, te consideras buena, limpio espiritualmente, que entonces no necesitabas a Jesús. ¿Por qué yo decía eso? Yo mencionaba eso porque estas personas que entienden que son justos, realmente es que piensan que pueden llegar a Dios por sí mismos o que no tienen ninguna necesidad de Dios. Ese mismo es el pecado de la serpiente cuando redefine la verdad que Dios le dio a Adán y a Eva, que redefinen la voluntad de Dios por la suya. Ese es el pecado de idolatría. Ese es el mismo pecado que llevo hablando las últimas veces con ustedes. En Mateo 9, versículos 12 y 13 dice: pero cuando él, Jesús, lo oyó, dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Id, versículo 13, y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces Jesús no vino a llamar a justos, vino a llamar a pecadores. Pero en realidad, quien quiera llegar al Padre, tiene que ir a través del Hijo. En ese sentido, todos nosotros necesitamos a Cristo. Para llegar al Padre, solamente puede ser a través de Él. Así que todo ser humano que ansía llegar al Padre realmente, tiene que ser a través del Hijo. Entonces, aclaro, realmente todos necesitamos justicia delante de Dios. El punto es, ¿tú crees que tú la puedes proveer por ti mismo? ¿O tú necesitas a alguien que te justifique? La buena noticia lo que significa es que Cristo vino a justificar. ¿Se acuerdan cuando les mencioné la parábola del publicano y el fariseo? Lo que decía el publicano, que él decía: sé propicio a mí, pecador. ¿Verdad? Él buscaba que lo justificara a alguien. En cuanto a esa parábola que Jesús dio, el publicano, ¿cómo dijo Jesús que bajó? Dijo que bajó justificado. Y eso es lo que yo quiero hablar. Realmente, todos queremos justicia. Todo el ser humano quiere justicia. Tú nunca te has puesto a pensar cuando uno dice: no, quiero justicia. ¿Realmente tú quieres justicia? ¿Quién define esa justicia? Pues la buena noticia es que Jesús sí vino a justificar esas personas que delante de Dios son como el publicano. Ese es el evangelio. Que tenemos una buena noticia de que hay alguien que va a proveer justicia. Quien siente que la tiene ya no la va a buscar, porque siente que la tiene y no la necesita. Entonces esa persona pertenece al lado, ¿verdad?, negativo de la noticia, como hablamos la primera vez. Nosotros estamos del lado positivo de la noticia. Y no sé si recuerdan que cuando yo hablé de noticia, hablé de reino. Hablé de que venía un mensajero que venía de un reino o de un rey. No sé si recuerdan de eso. A esto es lo que estamos hablando. Normalmente la palabra evangelio venía acompañada de una oración que lo calificaba. Y era el evangelio del reino de los cielos. O del reino de Dios. En este caso, un mensajero trae un mensaje de un reino. Y eso es lo que significa la buena noticia del reino de Dios. Y el reino de Dios envió varios mensajeros, muchos. Pero entre ellos el más importante es Jesús mismo. ¿Se acuerdan cuando Él dijo: quien me recibe a mí, recibe al Padre? Estamos hablando del mensaje. Jesús era el mensaje. Jesús era el mensajero también. En Lucas 4:18 al 21, tú puedes ver cómo Él es el mensaje. También puedes ver que no solamente Él es el mensajero y el mensaje, Él es el rey. Él no solamente es el rey,
Él es el abogado. ¿Y Él es el abogado de quién? De aquellas personas que realizan que necesitan representación, que necesitan a Jesús para la justificación. Y no solamente Él es abogado, Él también es Dios entre nosotros, ¿verdad? Emmanuel. Y como rey y Dios decreta su ley. Como Dios y como rey, también llama a juicio. Él juzga. Como abogado, Él defiende a los que se humillan delante de Él. Realmente, cuando usamos la palabra humillarse, ese es el contexto correcto para hablar de humildad. De ahí proviene la palabra. Él representa a aquellos que dicen: yo necesito que seas tú quien pague mi deuda, quien, ¿verdad?, retribuya, como decía el publicano, quien me defienda. En 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, Paracleto, abogado, tenemos ante el Padre. ¿A quién? A Jesús, el Mesías, el justo. En Salmo 14, Salmo 53, y aquí en Romanos 3, del verso 9 en adelante, dice, ¿verdad? Podemos ver lo mismo, no es que dice exactamente lo mismo, pero dice: entonces, ¿que estamos en desventaja? De ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el juicio. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañaron veneno de áspide bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, veloces son sus pies para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la declaración desde antes. Por eso en Juan 3, 16, 17 dice que el que no cree ya ha sido juzgado. Pero entonces, ponte en aquella imagen que hablamos al principio. Tú eres esa persona miserable en un estrado. Ve a ver tú lo que significa un estrado. Estás en el estrado. No un estrado de un juez de por aquí que representa a alguien. Estamos hablando del estrado del mismo rey, quien es el que decretó la ley. ¿Ok? Y ese eres tú, el que estás ahí. Y ya la sentencia está. Ya te dijeron que tú no eres justo, que no hay ni un justo. Pero usando esa misma imagen, recuerdo a uno de mis autores favoritos que decía: imagínate que tú estés ahí en el estrado y de repente ese rey, habiéndote acusado, se levante de su trono y baja al estrado y sea el mismo que te defienda. ¿Sería lo mismo que tú siendo justo tú solo? No creo, porque ya ha sido declarado que no eres justo. Pero si Él se baja de su trono y va a tu lado, y no solamente es el juez, sino el abogado, creo que entonces tiene las de ganar. El rey que declaró sentencia se baja de su trono y se convierte en tu abogado. ¿De quién? ¿De quien se cree justo solo? No. Del que admite: soy pecador, provee, porque no puedo. Dios les cuida.